Buenas noches con todos. Minasama, konbanwa. Es un gran honor presentar el conversatorio Perú-Japón, una amistad de 148 años a cargo del ex embajador del Perú en Japón, señor Elar Escala, quien en esta oportunidad dialogará con el doctor Antonio Izena, presidente de la Asociación Peruano-Japonesa, sobre el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, suscrito el 21 de agosto de 1873 entre el Perú y Japón. Nuestro invitado, embajador Elar Escala, es economista con maestría en política económica internacional. Dentro de su labor diplomática ha prestado servicios en diferentes embajadas peruanas en el extranjero y ha sido embajador en Indonesia, Rumanía y Japón. Asimismo, ha sido director general de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, como también presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. Debido a la estrecha relación que ha forjado con el Japón y al trabajo desarrollado por hermanar al Perú con dicho país, a través de su trabajo diplomático, hemos tenido a bien invitarlo para conversar sobre este hito importantísimo en la historia de la comunidad Nikkei en el Perú y en la historia general del Perú. Ahora los dejo en compañía del embajador Elar Escala y el doctor Antonio Izena, quienes nos contarán cómo este importante tratado ha enriquecido ambas culturas. Gracias. Es un honor para la APJ contar el día de hoy con la presencia del ex embajador de Perú en el Japón, señor Elar Escala, quien nos contará desde un punto de vista cultural e histórico sobre el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación suscrito entre el Perú y el Japón el 21 de agosto de 1873 y que marcó el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Cabe indicar que este tratado ha cumplido 148 años. Embajador Escala, algunas palabras iniciales de parte de usted. En primer lugar, muy agradecido por la invitación que me ha hecho para participar en este conversatorio como parte de la Semana Cultural de la Asociación Peruano-Japonesa. Estoy sumamente complacido y dispuesto a conversar con usted sobre el tema que nos han convocado. Muchas gracias, señor embajador. ¿Nos puede decir en qué año fue embajador de Perú en el Japón y qué nos puede contar de esta experiencia? Sí, con mucho gusto. Era septiembre del año 2011. Yo era representante del Perú en APEC. Estábamos haciendo todas las jornadas anuales de APEC, cuando me transmite el vicecanciller la decisión del presidente Humala de que yo fuera embajador en Japón. Obviamente accedí a la propuesta y estábamos en el año de APEC de Estados Unidos. Era el mes de octubre, Japón me da el beneplácito, pero no puedo asumir inmediatamente porque tenía el compromiso con el canciller Rocayoli y con el presidente Humala de gestionar el año de APEC en el Perú. Era el 2011 para el 2016. Y esas negociaciones me tomaron 6 meses para poder lograr obtener la sede de APEC en el Perú, por lo cual recién asumí en Japón el 15 de marzo del 2012. En el entretanto se había gestionado para que el presidente Humala visite Japón a finales de abril, con lo cual yo tenía
escasas 5 o 6 semanas para preparar la visita del presidente Humala. Y esa fecha coincidía con la semana japonesa de feriado del Sakura, lo cual hizo que llegara a Japón y el primer día tuviera que tener una actividad constante y decenas de entrevistas diarias con diferentes personajes para preparar la visita del presidente, ¿no? Entonces tenía que trabajar con el gobierno, con la empresa privada, con el aspecto cultural, para completar el programa del presidente. Y una cuestión anecdótica, ¿no? Uno llega a Japón, yo no sabía japonés, había tomado unas lecciones previas de las cosas básicas, los saludos, los gestos japoneses, un poco de cultura japonesa, pero obviamente no conocía japonés. Y viajé con mi esposa y con mi hija, que en ese entonces tenía 3 años. Y de repente comienzo a tener visitas, 8, 10, 12 visitas diarias de japoneses a la embajada para coordinar la visita. Y ya entre todos los nombres y todas las caras, todo era igual para mí. Ya no podía diferenciar un rostro de otro, porque cuando uno conoce tanta gente en tan poco tiempo, de repente uno dice, bueno, todos son iguales, ¿no? Y obviamente en el 80% de las entrevistas era con intérprete, porque yo no hablaba japonés y los japoneses no hablaban inglés. Entonces, había que utilizar siempre un intérprete. Y yo me sorprendía al principio, porque yo hablaba, ¿qué le voy a decir? 2 minutos, y la intérprete traducía en 10 segundos. Entonces yo decía, ¿me está traduciendo? ¿Estará diciendo lo que yo digo? ¿O estará ella diciendo lo que ella quiere, no? Entonces, un poquito que uno salía confundido, ¿no? Anecdóticamente, porque las traducciones, pues, no son literales, ¿no? Sino en japonés te van traduciendo la idea. Pero si cómo te presentan la idea es otra cosa. Entonces siempre quedaba la duda, ¿no? De que, si es que lo que yo estoy diciendo es lo que realmente se está transmitiendo. Y así fue un lapso de 4 o 5 semanas de preparación, que siempre quedaba la duda de si es que lo que estábamos haciendo se estaba haciendo bien o regular, ¿no? Afortunadamente después aprendí, ¿no?, de que las traducciones japonesas no son literales, pues, ¿no? Y los japoneses, pues, son muy, muy sintéticos, había que ser sintéticos también. Entonces, es cuestión del aprendizaje, ¿no? Total, asumo, como le digo, el 15 de marzo, el presidente hace, la visita fue muy exitosa y después empieza ya, pues, como resultado de la visita hay que implementar todo lo que se ha acordado con los japoneses. Y el programa fue amplio, y lo cual obligó también a desarrollarse mutuamente. En el entretanto, mi hija tenía que ir al nido. Y normalmente, pues, todos los diplomáticos ponen a sus hijos en nidos internacionales. Entonces yo dije, si estoy acá en Japón, ¿por qué le voy a poner a mi hija en un nido internacional? Por lo menos que beba un poco de la cultura japonesa. Y hablo con el alcalde de Tokio para ver si la podía poner en un nido japonés de la municipalidad y no un nido internacional. Y me dice, con mucho gusto. Entonces, en un nido cercano a la casa, mi hija era la única extranjera entre todos los niños y niñas japonesas, lo cual le permitió a mi hija que sea una japonesita, porque aprendió japonés con niñas japonesas. Entonces hablaba más japonés que español, porque estaba en el nido de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en la casa con los padres después de las 5. Entonces, una niña que estaba todo el día en el medio japonés, con la cultura japonesa, con la comida japonesa, con todos los hábitos japoneses. Entonces, es una niñita japonesa. Eso me facilitó a mí en los años siguientes mi desenvolvimiento en el Japón. Porque como todo el mundo se enteraba de que tenía una niñita de 3, 4 añitos, que era semi-japonesa, un poco que abría las puertas. Era un open doors. Abría las puertas donde yo iba. Entonces todo el mundo le engreía. Entonces yo me sentía cómodo en casa de Japón con mi hija. Un día vamos a un evento de una sociedad fuera de Tokio, a 30 minutos. Era una cena en la cual yo tenía que dar unas palabras.
y había ido con mi esposa y con mi hijita a la cena. Y cuando me levanto y me subo al escenario para dar las palabras, estoy hablando las palabras y de repente mi hijita que estaba sentada con mi esposa allá en la mesa se sube al escenario, una chiquita de 4 años, y me comienza a jalar el pantalón. Y me dice, papá, quiero cantar. Entonces yo, dentro de la seriedad de lo que yo estaba hablando y la risa de que me causaba que mi hijita que me estuviera jalando el pantalón, ¿no? Le digo al público, mi hijita quiere cantar, man. Entonces todo el mundo comenzó a aplaudir, todos los japoneses. Habían hombres y mujeres, eran como 100 personas que estaban ahí. Y mi hija se pone a cantar en japonés. Una canción infantil, pero que todos los japoneses la conocían. Entonces todo el mundo comenzó a cantar esta misma canción con mi hija. Y esa es una forma como la familia ayuda mucho al desenvolvimiento de los embajadores. A mí, como le digo, me facilitó muchísimo. No solamente con el gobierno, sino también con la empresa privada, con todas las transnacionales. Y realmente son experiencias muy agradables. Yo creo que mi paso por Japón ha sido realmente excepcional. Cumplimos casi todos los objetivos que nos habíamos planteado. Y la verdad que estoy muy satisfecho. Mi familia se japonizó. En pocas palabras, mi esposa siguió todos los cursos de las artes japonesas diversas, de la ceremonia del té hasta la escritura japonesa. Hizo prácticamente todos los cursos y se graduó en casi todos. Y mi hija, obviamente, habiendo estado en nido japonés y con japonesas, era una japonesita más en la familia. Actualmente, todas las semanas en la casa tenemos por lo menos un día a la semana menú japonés. Y para colmo, el perro de mi hija se llama Sushi. Yo creo que ha sido una experiencia muy agradable. ¿Le agradó mucho, señor embajador, las costumbres y la cultura japonesa durante el tiempo que usted estuvo en Japón? Sí, la verdad que sí. Nosotros, pues, obviamente, como diplomáticos somos observadores, ¿no? Y vemos por qué es que la sociedad japonesa se desenvuelve, a pesar de ser 5 veces más población que el Perú, se desenvuelve más ordenadamente, ¿no? Y realmente cuando uno hace una evaluación del por qué, ¿no? Uno termina descubriendo de que lo más importante en la vida de Japón es dónde limita mi derecho. Mi derecho limita con el derecho de mi prójimo. Yo tengo que respetar el derecho de los demás. Y por eso es que funciona la sociedad. ¿No? A donde va uno, está en el tráfico, y podrá creer, yo he estado 5 años en Japón y nunca he visto un accidente de tránsito en Tokio. Nunca he visto que alguien se pase la luz, ni he estado en un embotellamiento, teniendo más autos que Lima. ¿Por qué? Porque todo el mundo respeta. Todo el mundo respeta y respeta de buena fe. Por eso es que funciona la sociedad. En cambio, acá en el Perú, somos testigos de que los embotellamientos son, ¿por qué? Por la indisciplina de los conductores, ¿no? Un día, yo manejaba en Tokio, conducía en Tokio, yo paseo por todo Japón con mi auto, pero al principio, obviamente uno todavía tiene algunas costumbres peruanas, ¿no? Y yo estaba en una fila que tenía la flechita curva, que decía, ese es para voltear a la derecha, pero no era la primera de la derecha, no era la segunda. Y un japonés me llamó la atención, de Soto, me dijo, ese es para voltear, no es para seguir de frente. Ay, ya, muchas gracias. Y me dio chance para cambiar a la otra línea y seguir. Pero me lo dijo así en una forma muy cordial, porque se dio cuenta que era extranjero, matrícula diplomática en el auto, ¿no? Y yo no tenía la luz para girar a la derecha. Pero muy cortés me lo dijo. Y yo pasé y seguí de frente. Y ahí aprendí la lección de que las flechas se tienen que respetar, ¿no? Entonces hay cosas muy positivas de la vida diaria en Japón que nosotros acá en el Perú, por nuestra indisciplina propia que tenemos, no podemos llevarlas a cabo, ¿no? Obviamente la gastronomía japonesa, a pesar de que yo tengo dificultades porque yo tengo alergia a pescados y mariscos, no he podido disfrutar de toda la gastronomía japonesa, pero sí he podido comer las otras cosas alternativas, ¿no? Y la verdad que totalmente identificados, ¿no? Toda la familia. Justamente
este orden y valores que usted me está comentando fue los valores y costumbres y orden que trajeron los primeros inmigrantes japoneses al Perú y que nos dejaron como un legado para las nuevas generaciones. Señor embajador, un poco entrando al tema del conversatorio de hoy, que es el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación suscrito con el Japón, ¿por qué se dice que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón tuvo como antecedente un incidente con migrantes chinos? ¿Nos podría comentar al respecto? Efectivamente, el Tratado de Amistad suscrito con Japón en 1873 tiene sus antecedentes en un incidente con migrantes chinos. Si nos retrotraemos al siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en el mundo y especialmente en el Perú habían capitales internacionales que se habían establecido acá en el Perú para las haciendas azucareras, algodoneras, para el guano. En esa época estamos ya con el presidente Ramón Castilla, 1849, 50, 50 y pico. Y con el presidente Ramón Castilla se empieza la capitalización industrial del país con la construcción de ferrocarriles y ciertas industrias, lo cual requería de mano de obra que en el Perú no existía. En 1849 en China había una gran hambruna, había en ese entonces 450 millones de habitantes, cientos de miles de desocupados, especialmente de la zona de Hong Kong, Macao, etcétera, que ávidamente habían estado viajando a otros países como Cuba, Jamaica, México, Estados Unidos. Entonces, empresarios peruanos de esa época viajaron a China para traer chinos, estamos hablando de 1849 más o menos, y llega el primer cargamento con chinos, 75 culíes, traídos por Domingo Elías, que a la sazón era el que traía a Emilio Altaos los trabajadores chinos para las haciendas. Y trae 75, los primeros migrantes chinos. Y fue un éxito rotundo. Se negociaron en Ecuador, en el Callao, prácticamente casi inmediatamente de bajado del barco se colocaron en las haciendas como mercancía, ¿no? Y comenzaron a traer más culíes, hasta que se dio en 1849 un decreto, ¿no?, por el que favorecía, o sea, una ley de inmigración que favorecía la traída de chinos. Y no solamente favorecía la traída de chinos, sino el Estado subsidiaba la traída de chinos. Y a este señor Domingo Elías y a otro señor Juan Herrera les dan subsidio y exclusividad para traer chinos. Por cada chino que traían en lote de mayores de 50 le daban 30 pesos. Y tenían que tener entre 10 y 40 años. Esta legislación, que duró 4 o 5 años, promovió que en ese pequeño lapso de tiempo más de 7.000 chinos llegaran al Perú. Solamente entre 1849 y 1853. Castilla deroga esa ley y el Congreso vuelve a dar otra ley, favoreciendo otra vez al migrante chino. Y hasta 1860 y tantos llegan al Perú más de 76.000 chinos para trabajar en las haciendas. En 1872, un barco peruano carga 225 chinos en el puerto de Macao. Al segundo día o tercer día de embarcarse, el barco tiene problemas con las arboladuras. Las arboladuras son todos los palos, las velas, ¿no? El sistema de velas sufre una avería
y ya no podían continuar viaje hasta el Perú. Y estaban aproximadamente a unas 800, 900 millas de Kanagawa, del puerto de Kanagawa, que está al lado de Yokohama. Y deciden ir a Kanagawa. Estamos hablando de junio de 1872. Ellos habían zarpado de Macao a finales de mayo, 28, 29 de mayo. O sea, habían pasado prácticamente una semana y estaban en Kanagawa. Estaban ancla el barco en Kanagawa y comienzan a hacer las reparaciones. Y al cabo de unos días que estaban haciendo las reparaciones, 4 o 5 días, uno de los chinos se escapa en la noche, salta al mar y nada, y llega a un barco de guerra británico que estaba anclado cerca del María Luz. Y aduce que ha tenido malos maltratos y una serie de vejámenes ahí en el barco. Y el encargado de negocios británico lo entrega a las autoridades japonesas. Las autoridades japonesas después lo devuelven a los peruanos, al barco peruano, y ya estaban terminando de hacer todo el arreglo de las arboladuras del barco, y se produce un motín a bordo del barco. Se produce un motín, hay inclusive intentos de incendio del barco, pasa esa aventura, y ya cuando iba a zarpar, llega al barco el encargado de negocios de la Gran Bretaña, sin ninguna autorización de juez. Entonces le pide al capitán del barco, capitán Herrera, para acceder al barco. Entonces le dice, si no tiene orden no puede. Entonces insiste, entonces le dice, ya, bueno, puede hacer, le voy a permitir que suba, pero no en su calidad de encargado de negocios, sino como cualquier civil, y sin derecho a interrogar a nadie. Bueno, se pasea por todo el barco hasta que ubica al que se había lanzado al mar. Y en ese entonces trata de interrogarlo, a lo que el capitán del barco le dice, usted no puede, hemos quedado en que no va a interrogar a nadie. Entonces se molesta y decide hacer una presentación ante el gobierno de Edo. Edo era lo que es Tokio ahora, ahí estaba el gobierno central, se va a la Cancillería japonesa y presenta una protesta. Presentó una protesta y al día siguiente estaban las autoridades japonesas intercediendo en el barco peruano y deciden hacer un juicio en el cual se pierde, ¿no? Y a las finales, después de 2 intentos de poder zarpar nuevamente, las autoridades japonesas dicen que no. Ante el hecho de que no podían zarpar, y ellos lo que quería el capitán del barco era poner entre rejas a los prisioneros mientras duraba el juicio para no perderlo, porque era entre comillas su mercancía, ¿no?, que tenía que entregar en el Perú. Y ante la negación del gobierno japonés de ponerlos en rejas y dejarlos a bordo, el capitán del barco decide cortarle las trenzas a los que se habían rebelado. Y las trenzas chinas, pues eso es parte de la cultura y es un signo de poder, ¿no? Y es lo más ofensivo que puede haber para un chino, es que le corten la trenza. Y bueno, pasó eso y simplemente el gobierno japonés decide no autorizar de Kanagawa, decide no autorizar la partida del barco. Y el capitán del barco, después de insistencias, decide regresar al Perú y abandonar el barco en Kanagawa. Viene al Perú y prácticamente se había hablado de un conflicto internacional. Desde que el barco se había quedado, había habido intervención de las autoridades japonesas, había habido un juicio, había para los peruanos una responsabilidad internacional de Japón.
Estamos hablando de 1872. Agosto más o menos, agosto de 1872. Teníamos un nuevo presidente, Lamara, en el Perú. Y en diciembre, el gobierno, con el señor José de la Riva Agüero, que era el canciller, deciden enviar para esto, en 1849, el 31 de julio de 1849, se crea el Servicio Diplomático Peruano. En 1849. Y ya teníamos un servicio diplomático. Entonces, en el 22 de diciembre de 1872, el gobierno designa al marino, al almirante Aurelio García y García, como ministro plenipotenciario en Japón y en China. Los designa. Ministro plenipotenciario es una categoría que existía en esa época, porque las misiones diplomáticas tenían ese nivel. Tiene nivel de embajada después, en el siglo siguiente, pero en el siglo XIX era nivel de ministro plenipotenciario. Entonces él va como ministro, jefe de misión, a negociar. ¿Y cuál era su objetivo? Resolver el problema con María Luz y establecer con Japón un tratado de amistad, comercio y navegación. ¿Qué significa eso? Al establecer un tratado, es el establecimiento de relaciones diplomáticas. Lo que están negociando de Estado a Estado con representantes diplomáticos. Se da, el señor Aurelio García García viaja a Edo. Era el inicio de la era Meiji. Ustedes saben que anterior a la era Meiji, Japón era un país cerrado al mundo. Y el emperador Meiji tenía 4 años en el poder y había hecho una apertura al mundo. Todavía su legislación, todo estaba en proceso de formación, la legislación más abierta, ¿no? Y así se producen las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio como producto de este incidente chino. Así es. Estos son los antecedentes de él. O sea, el tema del barco peruano María Luz fue el origen para la celebración de este tratado de paz, amistad, comercio y navegación suscrito entre el Perú y Japón. Pero las crónicas y la historia menciona de que efectivamente para solucionar este conflicto surgido en aquella época se tuvo que recurrir al arbitraje de un tercero para que de alguna manera este tercero dé su opinión sobre el incidente ocurrido con el María Luz. No sé si nos pueda contar un poco más detalles. Efectivamente, estábamos en el año 1873, el emperador Meiji, en enero de 1873, recibe a Aurelio García y García, que había sido hospedado en una residencia oficial del gobierno japonés. Con lo cual, a pesar de que el Perú era un país prácticamente desconocido, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? En el mundo, en el Asia, el Perú prácticamente no existía, ¿no? Pero le dieron todo un trato privilegiado, por decirlo así, a nuestro enviado, de acuerdo con el rango que le habían dado. Entonces había un buen recibimiento por parte de Japón. Hubieron negociaciones para liberar el barco. Las posiciones de Perú y de Japón eran totalmente diferentes, ¿no? El Perú aducía de que el barco peruano no había cometido ninguna infracción que atentara contra la infraestructura japonesa o contra la comunidad japonesa, por lo cual no constituía un delito. En cambio, Japón decía que el maltrato de los chinos a bordo
era una cuestión humanitaria y simplemente las posiciones eran totalmente encontradas y no llegaban a solución. Ya estábamos prácticamente en el mes de junio de 1873 y la parte japonesa dice, bueno, en vista de que no nos encontramos, convoquemos a un árbitro. Y había la posibilidad de diferentes árbitros, ¿no? Tenías al rey de Bélgica, al presidente de Estados Unidos, al emperador del Brasil, al emperador de la Confederación Helvética, al rey de la Confederación Helvética, al rey de Suecia, al rey de Noruega y al zar de Rusia. Tanto el canciller japonés como el ministro plenipotenciario peruano se ponen de acuerdo de que sea el zar de Rusia quien sea el árbitro. El arbitraje dura un par de años y a las finales el resultado del arbitraje es negativo para el Perú. El Perú pierde el arbitraje. Pero esto sucede tiempo después del establecimiento porque el arbitraje se inicia en julio y termina en el 75, 2 años después. En tanto, ya que cuando pasa el tema al arbitraje internacional, ya deja de ser una negociación bilateral, ¿no? Sale de la jurisdicción local y pasa a Rusia y continúa y se inician las negociaciones para el objetivo de la delegación peruana de establecer un convenio, un acuerdo de paz, amistad y límite, de comercio, amistad, comercio y navegación con Japón. Esto se logra 2 meses después. Esto se inicia en el mes de junio y en agosto se concluye la negociación que tuvo una dificultad en la cual nosotros no accedimos. Japón ya había establecido algunos convenios con 4 o 5 países, como Estados Unidos y 4 o 5 países europeos que ya habían establecido relaciones diplomáticas. Y Japón había aceptado en esos convenios que para los extranjeros, o sea, para los europeos o los americanos, no se aplicaran las leyes japonesas. Pero el canciller japonés quería que en el convenio con el Perú sí se aplicara la ley japonesa a los peruanos que estuvieran en Japón. Pero en ese entonces, estamos regresando, 1873, Japón recién se abría al mundo y la legislación de Japón no era todavía clara. Entonces el Perú, el negociador peruano, pide que se le aplique las mismas disposiciones que estaban en los convenios de los otros países. Japón terminó aceptando eso y que si algún día se revisaba más adelante con los otros países, también se revisaba con el Perú. Ese ha sido el inicio de lo que hoy se conoce como la cláusula de la nación más favorecida en los convenios actuales. Ahora, todo convenio que se negocia actualmente siempre se aplica la cláusula de la nación más favorecida, porque si tú se lo das a uno, me lo tienes que dar a mí. Y eso está en todos los tratados de comercio actuales, en el tratado de libre comercio, todo. Pues su origen está en ese tratado de 1873. El zar de Rusia, Alejandro II de Rusia, a la hora que emite su veredicto sobre el tema del barco María Luz, efectivamente señala de que no hubo ningún tipo de infracción por parte de Japón, como aducía el gobierno peruano en esa época, y era motivo de la indemnización que estaba solicitando. El zar de Rusia, como reitero, señala de que no hubo ningún tipo de infracción y que Japón había actuado teniendo como base razones humanitarias por el maltrato que tenían estos ciudadanos chinos. Eso marcó el inicio de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón, entre Japón y otros países del mundo. No. El zar resuelve, el Perú decía que Japón había tenido responsabilidad internacional. El zar resuelve a favor de Japón con los argumentos
humanitarios y desechando los argumentos peruanos, por lo cual yo mencioné que Perú perdió esa negociación del barco. Pero las relaciones no empiezan en el 75 cuando sale el laudo del zar. Las relaciones empiezan en 1873 cuando se firma el acuerdo. Ahí se establecen las relaciones, no en 1875. El laudo es de 1875, el laudo del zar de Rusia. Claro, después, 2 años después es el laudo. El tratado es en agosto de 1873, que ahora en 2 años más va a cumplir 150 años, ¿no? Y obviamente constituyó que el Perú sea el primer país de América Latina en tener relaciones con Japón. Y América Latina. Después han venido el resto de los países, ¿no? Como antecedente histórico se señala que el ministro de Justicia japonés de esa época, el señor Shinpei Eto, fue el que llevó a los tribunales de Yokohama por primera vez el incidente del barco María Luz. Eso puede ahondar un poco el detalle. Supongo que fue el inicio de ver un problema de carácter internacional en tribunales japoneses que de repente no era muy usual para la época. Lo que pasa es que en el año 1872, cuando se produce el problema de María Luz, hay participación británica. En ese entonces, Gran Bretaña tenía jurisdicción sobre Hong Kong y sobre Macao. De ahí salían los culíes, ¿no? Al haber participación del encargado de negocio de la Gran Bretaña en el problema de María Luz, se produce conflicto internacional con la tercera potencia. El marino peruano Herrera, él aducía de que no había cometido ninguna infracción a bordo, pero contra la infraestructura japonesa o contra los ciudadanos japoneses. Pero el gobierno japonés dijo que a bordo de María Luz, el corte de las trenzas se había producido en territorio japonés. Y eso era un delito. Por eso es que el zar termina resolviendo el laudo a favor de Japón. Obviamente, en realidad hubieron 2 juicios. Un primer juicio que duró 1 mes y un segundo juicio que duró otro mes más, en el cual se resuelve que regresen a la barca, pero a María Luz todos los chinos, y que parte el barco al Perú. El barco no parte de regreso al Perú porque el encargado de negocio sube al barco y después, y ya no sale nunca más, pero sí había tenido la autorización de partida el barco. Si no hubiese sido porque el encargado de negocio sube al barco, ya hubiera partido de regreso de María Luz al Perú. Pero sí es un conflicto internacional porque participó Gran Bretaña. Y todo ese periodo de Gran Bretaña siempre estuvo en contra, o no en contra, dificultaba las negociaciones de Perú con Japón. ¿Por qué? Porque tenía sus intereses en Hong Kong y Macao. Entonces por ahí se resolvió. Es cierto, para Japón fue un primer juicio, además de un evento que no tenía nada que ver con los japoneses, que sucede estando anclado un barco a bordo. Ha sido un caso de estudio para los estudiantes de Derecho, ¿no? Cómo se comportó primero la prefectura de Kanagawa, después el poder, lo que es ahora el ministro de Justicia, el sistema judicial japonés, ¿no? Obviamente hay muchas teorías sobre cómo se ha desarrollado eso. Yo no soy abogado, yo soy economista, así que no puedo ahondar mucho en la materia de derecho, más allá del derecho internacional, ¿no? Pero sí, eso fue parte de un conflicto internacional por la participación del tercer Estado, ¿no? Incluso, señor embajador, hubo de parte de China también el agradecimiento a Japón por la actitud tomada en favor de sus ciudadanos, ¿no? Al permitir pues que finalmente desembarquen en Japón, y a través del gobierno chino
ser nuevamente repatriados a su país, ¿no? La resolución del tribunal japonés resuelve que los chinos sean repatriados. Por eso, los chinos habían estado haciendo gestiones para ello, ¿no? Además, ya habían habido problemas desde antes, porque ya los maltratos se conocían. Por eso es que el gobierno peruano en diciembre de 1872, cuando nombra a Aurelio García García como ministro plenipotenciario en Edo, también en China, y termina de hacer su gestión y establece las relaciones con Japón, y se va a China a negociar con los chinos un tratado similar, que ya tiene más cuestiones migratorias, ¿no? ¿Y qué había pasado? En 1873, en todo este lapso que va pasando, en el Perú también se dan nuevas medidas a favor de los chinos, porque como ya don María Luz había causado pues todo una, ¿cómo puedo decir? Había causado alarma al interno del país también, ¿no? Además que se requería la mano de obra, ¿no? Entonces ya el gobierno peruano comienza a dar medidas que favorezcan a los chinos. Por ejemplo, estableció que los domingos no podían trabajar, no debían trabajar, estableció la jornada laboral de tantas horas, el derecho a retornar a China al término de los contratos, y los contratos en esa época eran por 8 años, y muchas veces no se cumplían, porque los chinos eran tratados como mercancía, no como seres humanos en esa época. Pero se requería, como dije al principio, ¿no?, mano de obra para trabajar tanto los campos como los ferrocarriles, etcétera, ¿no? Y en 1854, me parece, el gobierno del mariscal Castilla abole la esclavitud negra, con lo cual ya no venía mano de obra africana. Entonces lo único que se podía contar era la mano de obra de los culíes, ¿no? Inclusive por esa época el presidente mariscal Castilla dice, ¿no?, que hay que favorecer la migración europea, que puede ser menos maltratada que la migración asiática, ¿no? Y también se comienzan a producir migraciones europeas al Perú para trabajar, ¿no? Y así fue que entre 1870 hasta 1875 llegan al Perú más de 76.000 culíes. Pues ya con resolución favorable, ¿no? Ya cuando se establece el acuerdo, ya llega más organizado y continúan llegando, ¿no? Claro, con condiciones laborales, ¿no? Y con derecho a retornar, ¿no? Antes al principio no se cumplían los contratos, ¿no? Y ya no se podían comercializar tampoco, ya venían como seres humanos, ¿no? Ese es un capítulo negro de nuestra historia, ¿no? Señor embajador, ¿y este tratado marcó el inicio entonces de la migración japonesa al Perú? La migración japonesa al Perú se produce en 1899, el tratado es 1873, 1899 se produce la primera migración japonesa, obviamente sobre la base del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Ese tratado, que es el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados, es lo que fundamenta la migración japonesa organizada, ¿no? Como ustedes saben muy bien, ¿no?, la primera migración japonesa viene, si mal no recuerdo, 790 en el Sakura Maru, ¿no? 790 japoneses de diferentes prefecturas, y inicia toda una corriente migratoria japonesa totalmente distinta en su organización a la china. Y también la forma como llega y cómo se desenvuelven a los pocos años. Si bien es cierto que también vienen a trabajar en los campos, en las haciendas de Cañete, Guaral, etcétera, pero también a los pocos años comienzan a migrar a los servicios. En un momento, en Lima, al cabo de 10 o 12 años que estaban los migrantes japoneses acá, teníamos más peluquerías de japoneses que de peruanos. Habían 50 peluquerías de japoneses y 35 de peruanos, ¿no? Es como el japonés migró a los servicios y después se migró a la economía. Entonces es una migración diferente a la china, ¿no?
Y no cabe la menor duda que si no hubiéramos tenido ese tratado, probablemente no hubiera habido migración japonesa a Perú, si no hubiéramos tenido el tratado de 1873. Esa fue la base fundamental. Y en ese entonces nosotros tuvimos la primera migración japonesa a América y la segunda fue a Brasil, 9 años después. Entonces, únicamente que a Brasil han migrado más de 1 millón, acá tenemos 100.000 aproximadamente, ¿no? Sí. Supongo que este tratado, señor embajador, también sirvió de base para futuros tratados que celebró el Japón con el Perú en diferentes materias. El tratado ese dio inicio a que Japón también se hiciera con otros países de América Latina. Hizo con Argentina, hizo con Brasil, hizo con México, hizo con Cuba. O sea, el nuestro sirvió de base para los demás. Y obviamente la cláusula de la nación de la favorecida se termina aplicando a todos, ¿no? Y si ustedes notan, por ejemplo, en el caso del tratado peruano, nosotros, en la nominación diaria, como lo hemos hecho ahora, hablamos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Pero ese no es el nombre correcto. El nombre correcto es Tratado Preliminar de Amistad, Comercio y Navegación. ¿Por qué preliminar? Porque el gobierno japonés quería darle temporalidad. A las finales ha sido definitivo, pero se le incluye el término preliminar, Tratado Preliminar de Amistad, Comercio y Navegación, que nosotros ahora hablamos ya en el vocabulario coloquial le hemos eliminado el preliminar, pero el tratado es preliminar, pero ya se ha hecho definitivo. Y eso sirvió, como le digo, con los demás países que se firmaron en los años sucesivos, ¿no? Este tratado ha cumplido 148 años y en 2 años va a cumplir 150 años la suscripción de este tratado entre Perú y Japón. ¿Cómo usted cree que se debe celebrar este acontecimiento tan importante para ambos países? Miren, yo creo que es un hito en la historia de las relaciones diplomáticas del Perú. El hecho de que nosotros tengamos que celebrar 150 años con Japón no es un hecho cualquiera. Si nos ponemos en la perspectiva histórica, Japón está en el Asia. El Perú establece relaciones con un país asiático que en ese entonces no tiene el nivel que tenía ahora. China y Japón eran las 2 potencias grandes de la zona, pero no eran las potencias económicas de hoy día. Si uno, por ejemplo, se retrotrae a la historia, China vivía de hambruna, por eso que migran la gente. Los japoneses también tenían problemas, por eso que migra la gente. Acá pues era, junto con California, pues la gente venía en la búsqueda del oro, ¿no? A hacer su futuro. Pero esa proyección que tiene el Perú de establecer, porque el ministro Aurelio García sale con la instrucción de establecer el tratado, de firmar el tratado. O sea, establecer relaciones diplomáticas. Eso fue realmente, el canciller de la Riva Agüero tuvo una gran lucidez para iniciar con las 2 potencias del Asia las relaciones diplomáticas. Yo creo que ese es un hito que nosotros tenemos que resaltar. ¿Cómo celebrar? Tiene que ser conjuntamente. Gobierno, embajada, APJ, Cámara de Comercio, bilateral. Son instituciones fundamentales para poder efectivamente armar un programa. Y deberíamos estar ya, ahora armando el programa para el 2023. No estamos muy temprano. Yo diría que deberíamos haber empezado ya a trabajar el programa. Los programas de celebración de esta envergadura toman mucho tiempo en su realización y hay que programarlo a nivel nacional, no a nivel de capital. Así como hicimos hace un par de años para la celebración del aniversario de la migración japonesa, que se trabajó 2 años antes también.
y fue exitoso. Y con mayor razón tiene que ser de los 150 años. Yo creo que ahí la APJ tiene que jugar un rol pivotal, ¿no? Vamos a tomar en cuenta su importante sugerencia, señor embajador, con respecto a este tema. Bueno, finalmente, señor embajador, agradecerle en nombre de la Asociación Peruano-Japonesa por estos comentarios tan ilustrativos con respecto a lo que significó este tratado y que fue, pues, como usted lo mencionó, la base para la inmigración japonesa del año 1899. No sé si tenga usted algunas palabras finales, señor embajador. Sí, yo quisiera retomar un poquito el último tema que hemos tocado. A mí tocó durante mi gestión como director general de Asia, de la Cancillería, organizar el aniversario de las relaciones, de la migración japonesa acá al Perú, de hace un par de años, y estuvimos trabajando estrechamente con el APJ, con la Cámara de Comercio, con la Embajada. El embajador anterior realmente tuvo una amplísima colaboración, nos reuníamos con frecuencia todas las semanas, ustedes nombraron un coordinador para el evento, la verdad que fue un trabajo de lujo. A mí me tocó, como digo, yo era el director general en esa época, me tocó organizarlo y ya pues mis directores continuaron en el trabajo del día a día y les digo que no es fácil. No es fácil y hay mucho por hacer y además, si lo hicimos muy bien, ahora lo tenemos que hacer excelente. Tiene que ser superior a lo que se hizo hace 2 años. Y el tiempo pasa volando, nos vamos a quedar cortos. Afortunadamente el embajador de Japón lo tiene en su agenda, el año 2023, nosotros lo tenemos en la agenda, pero lamentablemente pues, la pandemia nos ha limitado en el accionar, ¿no? Pero tenemos que recuperar el tiempo perdido porque la verdad que se pasa rápido. Estamos casi a fin de año. Y mire, el 2021 ha pasado volando. Y obviamente, hasta acá el 2023 va a haber cambio de autoridades en la Cancillería, va a haber cambio de autoridades acá, va a haber cambio, pero tenemos que seguir marchando. Si no nos organizamos y trabajamos ya, vamos a estar tarde. La verdad que yo diría, hay que recuperar el tiempo perdido a la mayor brevedad posible. Ok, que este conversatorio puede ser el inicio de la celebración por los 150 años de la firma de este tratado. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias por su visita y muchas gracias por este conversatorio. A usted, y para lo que desee, en cualquier oportunidad, cuente conmigo. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor embajador de la Escala, le agradecemos por haber aceptado esta invitación y por su apoyo constante a nuestras actividades culturales. A todos los invitamos a seguir nuestras actividades de la 49ª Semana Cultural del Japón. Los esperamos el día de mañana en la entrevista al experto de manga Takahashi Yoichi, el maestro detrás del Capitán Tsubasa, a las 7 de la noche, a través del Facebook del Centro Cultural Peruano-Japonés. Buenas noches. Domo arigatou gozaimasu.